reforma tributaria te afecta, se come la clase media. ¿Qué dicen los liberales que apoyaban al gobierno de Guillermo Lasso luego del subidón de impuestos? No está contenta la izquierda, no está contenta la derecha. ¿Esto ayuda al gobierno? Lo conversamos enseguida con Alberto Acosta Burneo. Le damos ya la bienvenida a nuestro segundo invitado, el economista Alberto Acosta Burneo, a quien le damos ya las gracias también por estar con nosotros. Vamos a continuar con la entrevista, precisamente para tener en cuenta a quién mismo afecta la reforma tributaria. Como bien mencionaba Anderson, ni a la izquierda ni a la derecha le ha gustado la reforma. ¿Hacia dónde va el país con esto? Anderson Boscan. Ponemos en pantalla a Alberto, le agradezco, disculpa por empezar unos minutos más tarde de lo planificado, Alberto, pero entenderás que a veces son las dinámicas. Vamos directo al grano. Tú que eres una de las voces autorizadas en la economía, sobre todo la economía abiertamente liberal que promulgas, no está contenta la derecha, no está contenta la izquierda, el único que parece estar contento es el gobierno nacional. ¿Esto le alcanza para arreglar el déficit fiscal que se supone que iba a arreglar con la reforma? Bueno, vemos que el resultado, después de lo que sucedió en la Asamblea, ese evento que puede tener muchos calificativos, pero de cualquier manera, el resultado es que el gobierno obtuvo una reforma tributaria que le va a generar 1.900 millones. Con eso supera por mucho lo que se había acordado con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario la meta planteada era de alrededor de 1.300 millones, es decir, el gobierno obtiene 600 millones adicionales, es el mejor alumno, supera lo que le pidió el profesor. Y entonces eso implica por el lado fiscal que la corrección va a ser mucho más rápida, porque a esto hay que sumar además excelentes precios del petróleo. Para este año las rentas extraordinarias por los buenos precios del petróleo podrían bordear los 1.600 millones de dólares. Entonces la suma de buenos precios del petróleo y una reforma tributaria sobredimensionada va a permitir que el gobierno sobrecumpla las metas de ajuste fiscal. Ustedes me dirán, qué bueno, excelentes noticias. Sí, si es que la lógica es fiscalista, evidentemente son excelentes noticias. Pero el problema es que el objetivo final en una economía y en política pública no es cerrar la brecha fiscal. Ese es solamente un camino para lograrlo. Es importante, pero es un camino. El objetivo final es generar crecimiento económico, es generar bienestar en la población. Y el ser muy agresivos por el lado de subir impuestos tiene un costo por el lado de menos actividad económica, menos generación de empleo, desacelerar la recuperación económica muy débil que estamos viviendo en la actualidad. El Guillermo Lasso de campaña no se parece al Guillermo Lasso de la presidencia. Luego de 12 años de oponerse a la suba de impuestos, pues se encuentra con la realidad, y la realidad es que el FMI le dice: ¿quieres plata? Sube impuestos y arregla la caja fiscal. Como bien lo dice, supera lo solicitado por el FMI. Yo creo que no son 500 millones de más, que te creo. Me parece que eran 1.700 lo que pedía el FMI, el gobierno asegura que va a tener 1.900. Pero lo importante es si esto va a espantar las posibilidades de crecimiento económico. El gobierno, aunque mejora la previsión de cuántos impuestos va a recaudar, no mejora la previsión de cuánto va a crecer la economía. Sigue con una proyección de crecimiento escuálido por debajo del 3% y del promedio de la región. ¿Qué necesitamos para que crezca la economía? Porque el gobierno necesitaba más plata, está claro, pero la economía necesita mejores condiciones. Si ya hicimos una cosa, ¿cómo podemos hacer la otra, Alberto? Bueno, hay que estar muy claros que los impuestos no ayudan a hacer crecer una economía. Los impuestos siempre son recesivos, porque retiran dinero de los bolsillos de las personas, de las empresas, reducen el ritmo de consumo, el ritmo de ahorro y el ritmo de inversión. Entonces, más impuestos no es más crecimiento, más impuestos es menos crecimiento. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué hacer para que la economía crezca? Tenemos que impulsar la inversión. El motor de crecimiento de una economía es la inversión. Y nuevamente, más impuestos a las empresas, en este caso, no generan confianza para la inversión. Más bien generan una expectativa que se está cumpliendo al pie de la letra, y es que cada cierto tiempo, cada 2 a 3 años, se acude nuevamente a las empresas con impuestos supuestamente temporales, pero que terminan siendo permanentes. En 2016 se cobró una contribución extraordinaria a las empresas por el terremoto. En 2019 se vuelve a cobrar una contribución cuya última cuota recién se va a pagar el próximo año. En 2021 se crea una nueva contribución cuya primera cuota también se va a pagar en el 2022. Entonces, ¿cuál es el resultado? Las empresas en el 2022 van a tener que pagar 3 valores en paralelo. Van a tener que pagar la última cuota de la contribución de 2019, la primera cuota de la contribución de 2021 y el impuesto a la renta.
Eso no es generar un ambiente propicio para la inversión y las expectativas más bien se están ratificando en que de manera recurrente cambia el entorno tributario y eso genera incertidumbre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle certidumbres a la inversión, tener un entorno tributario competitivo y estable. Por otro lado, hay que trabajar en temas de fondo, las reformas estructurales que sí van a hacer crecer a la economía, porque los impuestos, repito, no hacen crecer a la economía. Pero reformas estructurales como reformas laborales para tener una ley laboral moderna en base a las mejores prácticas internacionales, una reforma financiera para abrir el mercado financiero a la competencia internacional, tener acceso a los capitales internacionales y con mejores precios, eliminar el impuesto a la salida de divisas para poder enlazarnos a los capitales internacionales, solucionar el problema de la seguridad social. Esos son temas de fondo que requieren reformas estructurales que son las que realmente sí van a hacer crecer al país y son las que se deben enfrentar. Y muy de la mano de esto viene corregir la crisis fiscal, que evidentemente es importante, pero no es lo mismo corregir la crisis fiscal subiendo impuestos que corrigiendo exceso de gastos o gastos innecesarios. La ruta correcta viene por el lado del gasto. Hay muchísimo trabajo que hacer por el lado del gasto público. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda. Sobre lo que acaba de mencionar del tema de inversiones, por ejemplo, una de las noticias que se daba desde el gobierno nacional era lo beneficioso que fue el evento de Ecuador Open for Business. En ese sentido, con esta reforma tributaria, tal vez este anuncio no sería tan positivo y más bien ahuyenta la inversión extranjera. Se puede entender también por ahí que perjudicaría la reforma tributaria al tema de inversión. Bueno, el evento Ecuador Open for Business es un evento muy positivo y ojalá que se repitan muchos más en el país y en el mundo. Tenemos que seguir comunicando las bondades del país de invertir en el Ecuador y que existen muchas. Pero hay que estar muy claros. La comunicación es importante, pero también tiene que haber realidades. Y las realidades tenemos que construirlas. ¿Qué realidades tenemos que construir para que seamos un país atractivo para la inversión? Primero, tenemos que crear toda una institucionalidad amigable con la inversión. Esto se logra firmando acuerdos comerciales que establecen ciertas reglas del juego estables, que abren mercados, abren oportunidades, abriendo la banca al mundo, legislación laboral moderna, corrigiendo la crisis fiscal. Todos estos temas son necesarios. Entonces, más allá de la comunicación que es necesaria y es positiva, hay que tener también realidades. Y para eso se requiere una gestión y una capacidad mínima de consenso a nivel de la Asamblea y de los políticos, porque muchas de estas reformas requieren de cambios legales. El trabajo está por hacer. Lo que se ha hecho hasta ahora es subir impuestos, pero eso no facilita ni genera un ambiente propicio para la inversión. Necesitamos trabajar en crear ese ambiente propicio para la inversión para poder transformar en una realidad todo lo que se mencionó y lo que se propuso en este evento tan importante de Ecuador Open for Business. Esto tenemos que llevarlo a la práctica con hechos. ¿Cómo está Alberto? Le saluda Mónica Velázquez. Hay datos para creer que la clase media está pagando la factura, porque muchos no consideran que quienes ganan más de $2.000 al mes son las clases medias del país. ¿No es normal que quienes más tienen, más paguen? Esa es una discusión absolutamente estéril, porque es una discusión de pensar que los efectos económicos se agotan después del primer afectado. Es decir, el que paga el impuesto es el afectado y nadie más se ve afectado. Eso es pensar como que hay un grupo de la población, ese 4% que dice el gobierno, que vive en una galaxia paralela y que lo que le pasa a ese grupo, a ese 4% no le afecta en nada al resto de ciudadanos. La realidad es muy distinta. La realidad es que en economía hay un efecto inmediato, por ejemplo, cuando se crea un impuesto, quien lo paga directamente, pero hay un efecto que no es inmediato y que sigue en toda la cadena de interrelaciones en la economía. Entonces, por ejemplo, si se cobra un impuesto a las empresas, que muchos dicen, no, cóbreles a ellas, tienen plata. ¿Qué implicación tiene? Implica que las empresas tienen menos dinero para invertir. Menos inversión implica menos generación de empleo. En empresas que pierden plata, por ejemplo, como se va a cobrar la contribución actualmente, se va a cobrar incluso a empresas que perdieron dinero durante la pandemia. Algunas de ellas puede ser que terminen cerrando, implica destrucción de empleos. Entonces, ¿quién fue el afectado? ¿Fue la empresa? ¿Fue solamente el dueño de la empresa? Definitivamente que no. Vemos que hay toda una cadena de afectados y si nos preguntamos quién fue el más afectado,
Evidentemente que no va a ser el propietario de la empresa porque va a tener una mejor capacidad de protegerse, tendrá ahorros, tendrá alguna defensa patrimonial, pero en cambio, quienes pierden su empleo o quienes no recuperan un empleo, la población más vulnerable, ellos son los más afectados. Y esto es lo que sucede con una reforma tributaria que implica necesariamente retirar liquidez que serviría para consumir, para que haya ventas, que serviría para ahorrar y para invertir, para que haya inversión, retirar esa liquidez y que el Estado la gasta en otras cosas. Entonces, al final del día, ahí tenemos un problema de que ese gasto que hace el Estado no tiene la misma calidad que el gasto que hubiesen hecho sus originales propietarios. Por ejemplo, la inversión que puede realizar una empresa en ampliar la producción. Alberto, con esto cerramos. Precisamente hay quienes creemos, y me incluyo, que el esfuerzo que haremos los ciudadanos y las empresas no se compadece del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, que de momento tiene por hoja de ruta estabilizar las finanzas públicas utilizando el bolsillo de los ciudadanos y los empresarios. Esto no está en discusión. El gobierno ha tomado una actitud fiscalista. El problema es, ¿puede el gobierno empatar y compaginar lo que está haciendo con la reforma tributaria metiéndose un plan de reducción de gasto público? Porque al final nos están pidiendo a nosotros, paguen más impuestos y ellos siguen contratando más gente. Yo creo que la reforma tributaria hubiese sido mucho más aceptable si se hacía, por ejemplo, un compromiso, un pacto nacional de un 1 por 1, que por cada dólar que nos cobran en impuestos, el Estado reduce $1 en gasto público. Entonces, la reforma tributaria que piensa sacar 1.900 millones de dólares de los ciudadanos debería venir de la mano de una reducción de 1.900 millones de dólares en gasto. Pero vemos que no es así, lamentablemente, y la proforma para el próximo año, para 2022, plantea un incremento del gasto en 1.000 millones. Es decir, el gasto público sigue subiendo, pero los ciudadanos tenemos que aportar más en ese gasto. Para el próximo año, los ciudadanos aportaremos 800 millones de dólares adicionales debido a esta reforma tributaria. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo el Estado piensa hacer su parte de sacrificio? No puede ser que solo los ciudadanos tengamos que asumir el costo, mientras el Estado no trabaja en el tema de fondo. Que lo que menciono, no se trata de recortar por recortar, se trata de priorizar el gasto público en lo importante. Salud, educación, seguridad. Se trata de darle calidad al gasto, se trata de darle transparencia. Esos son los temas de fondo en los que hay que trabajar. Un Estado al servicio del ciudadano y no un Estado al servicio de grupos de interés o de quienes no quieren soltar la mamadera del Estado, porque esa es la real barrera para corregir el gasto público. Hay muchas personas que viven del Estado y que no lo quieren soltar. Alberto Acosta Burneo, muchísimas gracias por conectarte. Sé que tienes un evento en breve, así que te agradezco y hasta aquí llega la entrevista. Seguiremos conversando seguramente. Te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, siempre un gusto. Escucharon ustedes la postura de la economía liberal al respecto de la reforma tributaria. El esfuerzo está cargado sobre los ciudadanos y no sobre el Estado. Yo recuerdo las palabras todavía del Guillermo Lasso candidato, que no se parece al Guillermo Lasso presidente, de $1 en el bolsillo de los ecuatorianos vale más que $1 en el bolsillo del Estado. Ojalá algún día tengamos oportunidad de preguntárselo cara a cara, porque evidentemente es un cambio radical en su forma de pensar y de administrar. Jeff Money.